Hablemos de las corrientes artísticas del siglo XX de la escuela de Bauhaus. A principios del siglo XX surgen diferentes vanguardias para hacer arte, y todas estas toman en cuenta el carácter innovador y un continuo proceso de renovación. Una de las primeras vanguardias artísticas fue el fauvismo. El fauvismo es la primera vanguardia del siglo XX. Surge en París a partir de la Exposición de Otoño de 1905. El término procede del crítico Louis Faucelles, quien fue uno de los críticos del arte más influyentes en los inicios del siglo XX. Una de las principales características del fauvismo es la exaltación del color, porque adquiere un valor simbólico y de intuición. En este movimiento se pinta lo que se siente, no lo que se ve. Para los artistas fauves, la pintura debe hacerse de manera libre e intuitiva. Sus pinturas son planas pero con cierta carga expresiva. Sus principales exponentes son Matisse, Deiran, Blaminic y Dufy. El siguiente movimiento artístico fue el cubismo. El cubismo nació en el año 1907 y finalizó en 1914, de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. El crítico Louis Faucelles en 1908 fue el que le dio el nombre al movimiento, al visitar una exposición de Braque. Este movimiento emplea figuras geométricas y se abstiene del color, a diferencia del fauvismo. Sus principales exponentes son Picasso, Braque y Juan Gris. En esta vanguardia existen dos vertientes, las cuales son el cubismo analítico. En esta las formas y las figuras se encuentran separadas que se hacen irreconocibles. Los objetos se desordenan estructuralmente y se hace uso de una goma cromática. El color no es importante. Y el cubismo sintético. Los cuadros son menos fragmentados y la realidad se reconstruye a base de planos de color. El siguiente movimiento no es exclusivo de las pinturas, sino también involucra diversas artes como la música, la poesía, el teatro o el cine. El expresionismo comenzó como un estilo pictórico en Alemania, durante la transición del siglo XIX al siglo XX. Luego se expandió a otras disciplinas y regiones hasta alcanzar su madurez entre 1905 y 1933. Los artistas expresionistas tienden a usar los tonos oscuros para impregnar las emociones y los diferentes conflictos del ser humano, incluso a través de las deformaciones de las figuras. Los primeros expresionistas son Edvard Munch y James Ensor. Futurismo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiano que se dio a conocer el 20 de febrero de 1909 y es inspirado por el poeta Marinetti. Pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la lectura y las artes. Por ello, asumió como nombre el término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. Una de las características fue la ruptura con la tradición estética, ya que aquella generación estaba cansada de la estandarización del arte y captaba que el mundo había cambiado y por ende el arte debía cambiar también. Los artistas más representativos son Bassioni, que es un importante escultor, Carrà, Russolo, Palla y Sibereni. La abstracción. El arte abstracto es un movimiento artístico que surgió alrededor de 1910 y cuyo propósito es prescindir de todos los elementos figurativos, para así conectar la fuerza expresiva en formas y colores sin ninguna relación con la realidad visual. El arte abstracto emplea un lenguaje visual de forma, línea y color, para crear una composición de independencia de referencias visuales reales. Su principal representante es Kandinsky en su obra Improvisación, el cual se identifica como un juego de formas y colores. Se considera un arte deshumanizado, es decir, se concentra la fuerza expresiva en formas y colores que expresan emociones y sentimientos. Las tendencias más sobresalientes de la abstracción son
abstracción geométrica y abstracción lírica de Kandinsky. El arte abstracto es libre y original en el proceso de creación de la obra. Por último, este movimiento busca que exista una interpretación personal y única al momento de observar la obra. Dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916 por Hugo Bay. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Una de las múltiples leyendas sobre el origen del nombre dice que el porte de Tristan Tzara abrió un diccionario y encontró esa palabra al azar. Y eso sea quizá lo más importante del dadaísmo: el caos, el azar y tirando hacia lo gambero, hacia lo escandaloso. Nada hacía más feliz a un dadaísta que escandalizar a un burgués. Dada es anti todo, anti-arte, anti-lectura, anti-dada incluso. Quizás por ello no duró demasiado como movimiento. El dadaísmo no defendió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Sus principales características fue el carácter indisciplinario, también el aborrecimiento frente al concepto de belleza, porque para ello el concepto tradicional del arte perdía sentido frente a la realidad de la violencia desatada en Europa. Aunque los dadaístas se burlaban del arte, el dadaísmo ejerció una influencia muy importante en el desarrollo del arte del siglo XX. Lo primero, incorporaron técnicas como el fotomontaje, nunca antes explorado. Abrieron el camino para infinitas posibilidades en el campo del diseño gráfico, el diseño publicitario y por supuesto en las artes plásticas. El surrealismo. El movimiento artístico surrealista comenzó en la década de 1920 y está influenciada por las ideas de Freud y sus teorías. Uno de los escritos más importantes de esta vanguardia es el primer manifiesto del surrealismo de Breton. El surrealismo trata de representar los sueños de los individuos, teniendo a lo inanimado donde los objetos cobran vida. Es una técnica literaria que dependía completamente del subconsciente para la creatividad, por ejemplo, máquinas fantásticas o videojuegos. El surrealismo no es formal. La mayoría de los artistas surrealistas se expresaron a través de la pintura y produjeron obras que exhibían sus intereses en combinar un estilo realista con temas no realistas. Sus principales representantes son Max Ernst, René Magritte, Joan Miró y Salvador Dalí. Por último tenemos a Pop Art. Esta vanguardia fue creada por un grupo de artistas británicos en los años 50 y 60. Surgió en Reino Unido y en Estados Unidos, a mediados del siglo XX. Inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, porque toma temas frecuentes de la población. Es un arte urbano que se ubica frecuentemente en los cómics y la publicidad. El arte pop, como la música pop, presenta una forma de ver y tratar el arte, más global y social, no para pocos sino para todos, al utilizar imágenes populares en opción a la cultura lística existente en las bellas artes, separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras. Hablemos ahora de la escuela de Bauhaus. La Bauhaus fue una innovadora escuela de arquitectura, diseño y arte. Se fundó en Alemania y existió de 1919 a 1933. En esa época aparecieron también las vanguardias, movimientos artísticos que revolucionaron el arte. La innovación de la Bauhaus y las propuestas artísticas de finales del siglo XX no podrían extenderse sin esas corrientes. Estos movimientos negaron la arquitectura del siglo pasado y buscaron crear otra, surgida de nuevos materiales y con la ayuda de la tecnología. La nueva estética, carente de ornamentos, buscaba sobre todo sencillez, utilidad y difusión. Esta ideología, al enfocarse en todas las clases sociales, evitaba que la arquitectura se siguiera desarrollando en una élite de la sociedad a través de las obras públicas y monumentos,
De esta manera se conformó la arquitectura del siglo XX. La escuela de Bauhaus fue fundada por Walter Gropius, la cual buscaba innovar la corriente artística e introducir los conceptos de la construcción para transformar una imagen de uso diario en una idea estética. La idea de la escuela de Bauhaus es ampliar la actividad social, intelectual y simbólica.